Buen día, una vez más con ustedes, trayéndole bendiciones, palabras de sabiduría a través de los temas tratados. Este es nuestro espacio, Milagros de ayer y de hoy. Pero dentro de ese espacio hemos creado una sesión especial que se llama Mi Milagro. ¿Qué milagro especial ha hecho Dios conmigo? ¿Qué milagro especial ha hecho Dios contigo? Ahí, en la caja de comentarios, puedes escribirnos si quieres compartir con nosotros uno de tus milagros. Pero además, déjame decirte que te sientes tranquilo ahí, que estés quieto porque vas a disfrutar de una gran entrevista. Vamos a ver un gran milagro hecho por nuestro Dios. Y recuerda, si no te has suscrito, suscríbete, comenta y comparte para que estas palabras lleguen a más personas. Hoy tengo el placer de compartir con la señora Aida Moreno. Ella está en este día con nosotros. Muy buenos días, bendiciones, así como dijo la señora Telma Moreno, yo soy Aida Moreno. Aida, cuéntanos, aunque cuando nos oigan el apellido Moreno nos van a relacionar, pero cuéntanos, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? ¿Cuál fue la relación con tus hermanos, con tus padres? ¿Cómo fue esa Aida de niña? Muy bien. Mis padres, Nicolás Moreno, mi madre Ricardo de León, ya fallecida, vivíamos en un campo del Ceibo, llamado El Cuey. Ahí crecimos todos, mis 6 hermanos, somos 6 hermanos, yo soy la número 6, como dicen por ahí, yo soy la consentida. La consentida. Aunque eso es cierto, pero cada papá quiere a cada hijo igual, o sea, no habían privilegios, aunque yo soy la más chiquita, la más apegada. Somos una familia que, aunque mis padres vienen de una cultura de gente, de personas humildes, sin dinero, sin riqueza, pero nos dieron lo mejor, nos dieron un hogar y un hogar cristiano, donde allí se practicó o se practica los valores cristianos, los principios, y eso nos ha conducido por la vida siendo personas de bien, todos mis hermanos y yo, personas que servimos a un Dios verdadero y personas que servimos a una sociedad. Nos inculcaron desde pequeño el amor al trabajo, el respeto, la dignidad y todas esas cosas que nos han servido para hoy en día vivir en armonía, tanto como familia, como sociedad, como iglesia. Y le agradezco mucho a mis padres porque desde pequeña mi madre no sabía leer. Mi madre solo llegó a un segundo nivel de la primaria. Sin embargo, en la Biblia ella aprendió a leer. Y todos los días ese culto matutino, ella nos lo daba. Más de un 80% de los versículos que yo hoy en día me sé fue en ese culto matutino. Y mi padre, cuando llegaba del trabajo, nos daba ese culto vespertino. Y eso hoy en día lo mantenemos y eso lo hemos extrapolado a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Y de verdad que son cosas que tú las heredas y luego la practicas en el día a día. Y eso es una bendición para nuestra existencia como personas cristianas. Pero oye, qué hermoso. Tuviste el privilegio que no tienen muchas personas. Así es, así o tuvimos, porque yo también tuve ese privilegio de crecer con tus padres,
de crecer en una familia llena de valores. Así es. En una familia, como tú dijiste, nos dieron un hogar, que no todas las familias proporcionan un hogar. Pueden proporcionar un techo, pero no todas proporcionan un hogar. Así es. Y dijiste que fue una niña muy feliz. Le enseñaron los valores cristianos, le hacían su culto matutino, su culto vespertino. Así es. Y si hoy, me imagino, que si hoy son cristianos y adoran a Dios, es por esas enseñanzas del principio. Así es. Y mira que dijiste que todos son mujeres y hombres de bien, de trabajo, con valores, con principios. No todas las personas tienen ese privilegio. No todas las familias inculcan esos valores. Yo me di cuenta el valor de la familia porque estudié en un internado, en la Universidad Adventista Dominicana. Y ahí cuando yo veía esos estudiantes que venían de una familia disfuncional y ese comportamiento y esas situaciones que yo vivía con cada estudiante, que yo veía la diferencia, lo que marcaba venir de un hogar cristiano y un hogar no cristiano y un hogar donde eran de padres divorciados. Ahí yo di el valor de que mis padres nos enseñaran y que a pesar de todas las cosas nos criaron con amor y con ese respeto y en todas las familias hay problemas y dificultades, pero a pesar de eso mis padres siempre se mantuvieron unidos y nos brindaron ese hogar que hoy en día lo añoramos tanto y le agradecemos tanto a mis padres por darnos ese pedacito de cielo aquí en la tierra. Mira qué hermoso, pero te saltaste algo que quiero saber. Dijiste que estudiaste en la Universidad Adventista Dominicana, pero vamos a ver, tus primeros estudios, la primaria, la secundaria, ¿dónde fue? Y si tiene algo que te hace recordar de eso, que dice, yo recuerdo que me ocurrió tal cosa. Sí. Yo estudié la primaria en una escuela que se llama la Escuela del Palmar, en un campo. Ahí estudié creo que hasta quinto. Luego el sexto y el séptimo lo hice en una escuela que se llama Sabana del Cuello. Entonces, luego el octavo lo hice en Santo Domingo. O sea, que fuiste rotando de lugar en lugar. Sí, lo hice en un colegio que se llamaba El Porvenir, todavía me recuerdo, porque vivía con mi tía Olga. Ahí pasé un año. Entonces, luego volví a La Romana, me integré con mis hermanas que vivían todas aquí en La Romana y ahí me inscribí en el colegio Aristide González, que en ese momento funcionaba en la noche como el Liceo Tiburcio Millán López y en la mañana Aristides González. Ahí hice desde primero de bachiller hasta tercero de bachiller. Déjame decirte que todo mi anhelo era estudiar en colegio adventista, pero mis padres, de escasez, de mucha escasez de recursos económicos, con 7 hijos, porque aunque dije que éramos 6, pero hubo uno que murió de un accidente, o sea que en total éramos 7 y se le hizo muy difícil, muy cuesta arriba brindar una educación adventista, una educación cristiana, pero todo mi sueño era estudiar en un colegio cristiano. Yo hice mi bachiller hasta tercero en el liceo, pero todas mis amigas que eran de la iglesia, Onice, Bernice, Monina, porque cantábamos en una agrupación que se llamaba Voces de Orión. Todas mis amigas estudiaban ahí y yo quería compartir con ellas ese momento de colegio y eso, pero no pude. Sin embargo, en unas vacaciones, hubo una huelga en ese momento muy prolongada en el liceo. Tú sabes que siempre en el sector educación. En el sector educación, sí. Entonces, en ese momento me fui a trabajar.
Me fui a trabajar a una zona franca. De que para ganarme un dinerito y como estaban en huelga, me fui a trabajar en esa zona franca. ¿Qué pasa? Que eso fue en como terminando casi el año escolar. Ese año casi se perdió, porque al final nos dieron como las pruebas ya que se llamaban las pruebas generales, exactamente. Para que pasaran de curso y ahí pasamos todo, por supuesto. Entonces, en ese transcurso de tiempo, hay una persona en mi vida que yo le agradezco mucho. Dice que la gratitud es el recuerdo del corazón. Y a Fenia Martínez, yo le agradezco tanto. Y creo que este es el momento, si ella ve un día esta entrevista, aunque se lo he expresado muchas veces, pero es una gratitud que yo llevo con ella. ¿Por qué? Porque ella, en ese año escolar, para entrar a cuarto de bachiller, dijo, yo le voy a pagar los estudios a Aidita, como ella me dice. Y ella me pagó el cuarto de bachiller. Ahí yo estudié ese año. O sea que pudiste salir del liceo donde estabas e ingresar al colegio adventista. Al colegio adventista. Y ese colegio me marcó. ¿Por qué me marcó? Porque cuando tú llegabas, lo primero que se hacía era un culto. Y lo primero que se hacía era una oración. También existía la maestra de Biblia, que aunque todos oraban, todas las maestras o todos los maestros, antes de iniciar una asignatura oraban, pero había un maestro especial de Biblia. Me acuerdo que era la maestra Berky Puergue. Y a mí ese año me marcó. Me marcó tanto que yo dije, yo quiero seguir estudiando en una institución adventista. ¿Por qué? Porque yo vi la diferencia. En un liceo es un número, un estudiante más. Sin embargo, en la educación adventista, eres un individuo, una persona, y te capacitan para esta vida y para la eternidad. Hay maestros que te marcan. Amén. La maestra Gisela Osorio fue una de ellas, la maestra Miriam Martínez, la maestra Cachi, la maestra, hay tantas que no me acuerdo, pero esas son las que más recuerdo. Y eso me impulsó recuerdo unas palabras que me dijo la maestra Gisela Osorio. Ella me dijo, Aida, hay 3 decisiones que tú tienes que tomar en la vida y que las 3 son trascendentales. Ella me dijo, la primera es elegir perderte o salvarte. ¿Por qué? Porque si te pierdes eternamente y si te salva es eternamente. La segunda es la profesión que tú eliges. Porque lo que tú eliges hasta el día que te mueras, tú vas a hacer eso. Ese era el albañil. Ese era el contador, el camionero. Entonces, eso es para toda la vida. Y la persona que tú eliges para casarte es para toda la vida. Es un matrimonio para toda la vida. Y yo siempre recuerdo esas palabras que ella me inculcó. Y como yo era muy amiga de su hija Onice Osorio, y Onice se iba para la universidad, para Bonao, entonces ella me insistió, tiene que irte, la misma Fenia me dijo, tiene que irte. Pero yo no tenía los recursos para irme. Yo recuerdo que Onice se fue a estudiar y no a trabajar. Y otra amiga que se llamaba Elena Guílamo. Sin embargo, yo me fui, a Wilfredo Fortuna también se fue en ese grupo a estudiar. Sin embargo, por mis padres en ese momento no tener esa disponibilidad, yo tuve que ir a hacerme un año industrial. ¿Qué es un año industrial? Muy bien, antes que tú me digas qué es un año industrial, déjame decirte que no tuve el privilegio tuyo, no tuve el privilegio de estudiar en una institución adventista, en una institución cristiana, pero sí tuve el privilegio de enseñar. ¡Qué bueno! De ser maestra justo en el colegio de la Romana, María Trinidad Sánchez, y aunque tengo muchos años ejerciendo educación,
Duré 15 años en aula Wow. y los mejores años de mi profesión están escritos con letras de oro en las paredes o en las mentes de esos estudiantes que fueron mis alumnos ahí. Excelente. Es hermoso, es el conocer al estudiante, es el acercarte a él, es querer salvarlo, Así es es. amarlo, es preocuparte por sus problemas, es acercarte a orar, es Así decirle hay un Dios en el cielo que oye y que contesta, es decirle tú no estás solo. Dios está ahí y te está Amén. mirando Así y te va a es. ayudar. Y coger ese estudiante de la mano y arrodillarte a orar. Y no Amén. solo eso, pararte de ahí con la convicción de que Dios ya había respondido. Amén. Esa es una Amén. experiencia hermosa, esa no se compara. Mi vida como docente, después de todos los otros años han sido en la administración, Ya. pero nada se compara con ser maestra Amén. de aula. Amén. Así que aunque no tuve el privilegio de estudiar, pero Dios me dio el Dios te dio privilegio el privilegio de de ser maestra enseñar, sí, de ser en ese maestra. colegio, así es. Sí, que de paso soy maestra de profesión y de corazón. Aunque quise ser médico, soy maestra de corazón, de Qué bueno. vocación, de amor, de querer salvar a mis alumnos, de querer cambiarlos, de querer ayudar a transformar sus vidas. Así es. Entonces, cuenta, Aida, ¿cómo te fuiste a la Universidad Adventista? Ya que tus padres me Sí. dijiste que no tenían los recursos suficientes. Así es. Pues ahí me fui a hacer lo que se llama el año industrial en ese momento. Ahora se llama el año becario. ¿En qué consiste el año becario? Tú estudias un año, trabajas, digamos, 8 horas, y ese trabajo que tú haces, la universidad te lo da luego en educación. Entonces, tú un año, O sea, no te pagan económicamente. no me pagan en efectivo. En efectivo. Ajá, exacto. Eso se va acumulando en una cuenta. Entonces, el próximo año tú entras, tienes que seguir trabajando medio tiempo y el otro tiempo tú comienzas a estudiar. Y así fue que estudié en la Universidad Adventista Dominicana, que es mi casa, es mi hogar, y actualmente trabajo allá. ¿Y qué estudiaste? Estudié administración de empresas. Administración Sí, de empresas. Así es. Pero me extraña, te conozco como contadora, no como administradora. Así y es. toda la vida te he conocido como contadora. O Sí. sea, Dios te ha dado no solo la facilidad de poder estudiar, sino que te ha dado la capacidad de poder desenvolverte en una carrera que no fue la que le diste al principio. Así es. La contabilidad me encontró a mí. Porque yo relajaba a los contadores, porque iniciamos siempre juntos. El primer año cogemos casi todas las materias juntas. Nos separamos como en el segundo año. Entonces yo los relajaba a mis compañeros. Ustedes, los contadores, son mecánicos. Nosotros, los administradores, somos gente pensante. Sin embargo, me he dado cuenta que no, que la contabilidad es de gente pensante, porque toda la vida he trabajado en esa área. Es muy bonita. La contabilidad es la ciencia exacta, que donde quiera que tú cometes un error sale a relucir luego. Y a la verdad que me siento muy feliz de darle mi trabajo, mi servicio a la Iglesia Adventista como obrera 24/7. Amén, amén, muy hermoso, muy hermoso. Y mira que cada cual ama su carrera desde su punto de vista, porque tú defiendes, dice, la contabilidad, la ciencia exacta. Así es. Entonces, y que para gente pensante, Sí, y señor. yo pienso lo mismo de educación. Así es. Porque educación es una carrera de personas de escasos recursos. Entonces, las personas antes decían, no, se nos da para muchas cosas, que sea maestro, que estudie educación. Allá en la universidad, de paso, así era que le decíamos, que como que no tiene mucho coeficiente, no estudia educación. Sí. Pero sin embargo ahora tiene unos estándares muy fuertes. Sí, yo que estudié y que soy maestra, cuando estoy en otro lugar,
o voy al médico porque me gustaba mucho el área de la medicina y tengo ciertos conocimientos y me dicen, usted estudió medicina, o usted ha sido, y yo le digo, soy maestra, Sí. y yo le digo con esa satisfacción, porque Sí. yo pienso que el maestro tiene que saber de todo, Eso es que el verdad. maestro es el que piensa, Cultura general. el que enseña, el que transforma, o sea, que debe saber de todo. Así Exacto. como tú con la pasión que defiende Sí. la contabilidad, con esa misma pasión defiendo yo la educación, esa misma pasión siento al enseñar. Sí, así es. Entonces, ¿cómo siguió tu vida? ¿Te casaste, formaste familia, trabajaste? ¿Cómo siguió el resto de tu vida? Bueno, ahí conocí a mi esposo, ahí nos conocimos, nos casamos. Era bonito eso, me imagino. Sí. La relación. La relación. O sea, trabajar, sí. Estudiar, vivir y además tener el novio. Exacto. Esa adrenalina. Sí, exactamente. Tú sabes la ventaja que es conocer a una pareja en ese entorno, es que tú conoces quién se baña, quién no se baña, quién es regueretoso, quién, o sea, tú conoces porque la convivencia es tan fuerte, tan cerca, exactamente. Entonces ahí tú conoces la persona en todos sus niveles. Y algo muy importante, allá la universidad va lo mejor. ¿Por qué? Porque de cada iglesia va lo mejor. Eso es Entonces, verdad. yo siempre le aconsejo a los estudiantes que van a la universidad que no salgan de ahí sin su pareja, porque tienen muchas cosas en común. Y luego tú sales y vuelves y te reencuentras con tus compañeros y es una algarabía, es un mundo muy bonito. El mundo del internado, de la camaradería, del compañerismo, es muy bonito. Pues ahí conocí a mi esposo y nos casamos, tenemos un hijo en común y mi hijo se llama Erling, ahora mismo vive en Estados Unidos. Ese es lo mejor que me ha pasado, ser madre. Y luego la vida me volvió a llevar de nuevo a la universidad, como te dije ahorita, estoy ahí en el área de contabilidad. Te volvió a llevar, quiere decir que saliste. Yo salí, cuando yo terminé, yo salí y trabajé en una empresa manufacturera llamada Tortoni Manufacturing. Ahí empecé como auxiliar de contabilidad y luego quedé como encargada de contabilidad. Entonces, trabajé por espacio de, creo que 2 años trabajé ahí. Una experiencia muy bonita, me decía la convertía. Tú sabes que el ambiente de Zona Franca es un poco pintoresco y eso. Entonces decía, la hermana la convertía, ahí pude dar un testimonio muy bonito de mi creencia cristiana, de mi religión, de cómo era la vida cristiana y compartir con muchas personas de diferentes culturas. Entonces ahí salí de ahí porque ahí me casé. Entonces ahí me fui a vivir a un lugar que se llama Jarabacoa, un lugar muy bonito, muy frío, como ustedes lo conocen, y muy feliz. Pero luego pasó un percance laboral con mi pareja y tuvimos que salir de ahí. Entonces ahí, providencialmente, la universidad me contrató como empleada. Ahí yo comencé como cajera, encargada de cuentas estudiantiles, y luego en unos años, como 4 años más tarde, pasé a lo que es el departamento de contabilidad. Muy bien. ¿Y ahí cuánto tiempo duraste? O sea, como trabajando en la Universidad Adventista. Ahí duré 8 años. 8 años. Y luego de ahí nos fuimos hacia España. Ajá, ahí, o sea, emigraron. Sí, emigramos hacia España, una experiencia muy bonita. Ahí nos vivimos en Madrid, en la capital de España. Ahí estuve por espacio de 7 años. Y la experiencia fue muy bonita, siempre vimos a Dios obrando en nuestro favor, siempre caminamos de la mano con Dios. Tú sabes que cuando tú llegas a un país donde tú no conoces a nadie, donde tú vienes de una cultura diferente, donde es un país desarrollado, donde todo es diferente,
tú te chocas y a veces tú dices, ¿qué hice? ¿Por qué Dios me trajo a este lugar? Te pasan muchas cosas que aún tú no entiendes, pero ahí yo viví mano a mano con Dios. Dios me Amén. condujo, Amén. viví experiencia muy bonita, tanto en la escuela donde estudió mi hijo, que fue un colegio adventista. Ahí yo sentí tanto apoyo. La iglesia La Poveda, donde ahí hubo una cofradía con todos los hermanos de ahí, de esa iglesia. Esa iglesia es muy peculiar, porque ahí hay cultura de todos los lados. Entonces ahí hicimos una cofradía, una coinonía y una, a la verdad que todavía yo recuerdo esos momentos que fueron tan bonitos, tan felices, y de verdad que España le agradezco y valoro ese tiempo que viví allá. Pues mira qué bien, todo lo que me ha contado ha sido hermoso. Sí, 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 sí. O sea, viviste una niñez hermosa, viviste una adolescencia y una juventud estable, hermosa, así es. Estudiaste en un lugar donde querías estudiar, te casaste, tuviste tu hijo, pero luego se van a España. Allá duran 7 años. Así es. Entonces, después de esos 7 años, ¿qué ocurre? Mira, ahí pasó una situación familiar que entonces no quise seguir en España. Ahí no quise seguir en España y por providencia de la vida, digo así, uno dice providencia de la vida, pero mejor es la providencia de Dios. En los planes de Dios no está la palabra casualidad, está su providencia. Entonces, en ese momento, el contador que era de la universidad había salido y el pastor Feliberto Martínez se enteró que yo no estaba viviendo el mejor momento familiar y me hizo un llamado para regresar de nuevo de contadora, donde yo me había ido 7 años antes. Y ahí fue que volví otra vez a la universidad. El buen hijo a su casa vuelve y ahí estamos nuevamente de regreso como encargada del departamento de contabilidad. Sí, ahí yo voy a mencionar algo. Tu mamá me decía, Telma, dile al pastor Feliberto que llame a Aida, que la traiga. Y entonces yo a veces me sentía entre la espada de la pared, como le digo que la traiga. Y entonces yo le decía, oremos. Y yo recuerdo, ella me dijo textualmente cuando te llamaron, yo no doblo mis rodillas de balde. Amén. Yo doblaba mis rodillas. Así y es. En una ocasión le dije a Fenia, la persona que tú mencionaste ahorita, Fenia Martínez, sí. y ella aparentemente se quedó como no, parecía que no había posibilidades. Exacto, sí. Pero Dios, que sabe jugar las fichas y moverlas bien, cuando ella me dijo, Telma, estamos llamando a Aidita y no la conseguimos. El pastor Feliberto quiere hablar con ella. Así es. Déjame decirte que cuando el pastor me llamó, yo siempre lo cuento, porque yo en mis planes no estaba a volver. No. Si tú me dices, tú querías volver al país, no. Pero por circunstancias adversas, yo ya no me sentía a gusto estar en España. Pero yo decía, no, yo tengo que seguir aquí porque ¿a qué vuelvo yo al país? O sea, ya yo no tengo como unas raíces laborales que yo pueda decir voy a volver. Entonces recuerdo que mi madre me llamó y me dijo, mi hija, el pastor Martínez está buscando, me preguntó tu número de teléfono. Yo se lo di, él te va a llamar. Si es para trabajo, no lo rechace. Yo le dije, no, doña,
eso no es para trabajo, eso es que quiere que a lo mejor un hijo de, yo se lo comentaba al pastor, por eso lo voy a decir, eso es que a lo mejor algún hijo de él quiere venir a hacer maestría, que en este momento estaban haciendo mucha maestría y actualmente también en España. Eso es que él quiere que mandar a uno de sus hijos y quiere que yo le ubique y que le oriente y que le dé los primeros auxilios. Entonces, lo más lejos que yo tenía era para un trabajo. Entonces, ahí el pastor se comunicó conmigo, me ofreció, me dio me dijo la oferta, la oportunidad que se estaba presentando. Yo dije, déjeme pensarlo. Ahí oré al Señor, no le di respuesta de una vez, oré al Señor, me tomé unos días y ahí el Señor me dijo, tu lugar es allá. Regresa a casa. Regresa a casa. Y ahí estamos, de vuelta a casa. Amén, amén. Esas son las maravillas que hace nuestro Dios. Así es. Pero tú sabes que esta sesión se llama Mi Milagro. Sí. Y aunque tú me has contado muchas cosas hermosas, yo me imagino que todavía queda algo a lo que tú le llamas mi milagro. Así es. Que es más que haberte ido a España, que es más que haberte casado, que es más que volver de regreso y estar viviendo ahora siendo la contadora del consorcio universitario de la Universidad Adventista. Hay algo más, yo sé, a lo que tú le llamas mi milagro. Efectivamente, efectivamente. El año 2023 fue un año muy difícil para mi familia. Ese año fue donde Dios permitió que mi madre descansara en el Señor. Ese acontecimiento marcó a toda mi familia. Toda mi familia se ha visto devastada, con depresión, con situaciones de salud, porque mi madre era el pulmón de la familia. Mi madre era todo, era el centro. Era el centro. Era el centro. Entonces, no estábamos preparados para esa pérdida. Uno nunca está preparado porque no fuimos creados para morir. Y por eso, aunque tú digas, no, porque si tú luchas con esa persona y después tú te vas a resignar. No, eso no es cierto. Tú puedes luchar toda una vida con un enfermo y tú piensas que está preparada, pero no está preparada. Entonces, mi madre era una madre 1A. Cada quien habla de su madre porque es la madre que Dios le ha dado. Yo hablo de mi madre porque fue la que Dios me dio y mi madre era 1A, una madre excepcional, una madre dedicada a su familia, dedicada a sus hijos, a su esposo. O sea, una madre como yo nunca la volvería a tener, porque tú no tienes dos madres, pero si me tocara elegir de nuevo a una madre, yo le elegiría a ella 100%. Mi madre, como te dije, falleció en ese año, en octubre, y a raíz de eso, toda mi familia cayó en depresión, todos mis hermanos, pero especialmente mi papá. Mi papá en ese momento tenía 89 años, con muchas situaciones de salud. ¿Qué pasa? Y con una pareja de toda la vida. Con una pareja de toda la vida, que mi madre se casó con mi papá con 17 años y él con 23. Eso quiere decir que todo un proyecto de vida lo hicieron en común. Y duraron 66 años juntos, 7 hijos, una familia. O sea, todo giraba al entorno familiar. Y mi madre era el centro de la familia. Mi madre era el eslabón que unía toda la familia. Entonces, a raíz de eso, mi padre cayó en una depresión muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. A tal nivel que tuvimos que llevarlo a psicólogo, a psiquiatra, para medicarlo.
Tú sabes que los psicólogos no medican, entonces la psicóloga nos refirió a psiquiatría y mi padre hubo que medicarlo. Mi papá, aún con esa depresión, tenía algo muy bueno. Él se aferró a las promesas de Dios. Amén. Se aferró al estudio de la Biblia. Mi papá, desde que él se levantaba, era con esa Biblia, con ese folleto. Mi papá estudiaba en la mañana, estudiaba en la tarde, estudiaba en la noche. O sea, fue como su refugio. Su refugio. Entonces, pero aún así, siempre él estaba muy deprimido. Cuando lo llevamos donde la psicóloga, yo recuerdo que ella había perdido su madre en una circunstancia muy parecida. Su papá había fallecido en esos días, o había fallecido creo que un año antes, no recuerdo bien, y su madre no soportó la pérdida y falleció como unos meses después. Entonces ella, en base a esa experiencia y al contarle el cuadro de mi papá, todo lo que envolvía esa pérdida, eso fue en octubre, a final de octubre. Nosotros lo llevamos en noviembre. Ella nos dijo, prepárense porque es muy difícil el llegue a diciembre. Eso fueron palabras eso de una psicóloga. Eso fue duro. Nosotros, mis hermanos y yo dijimos, pero Dios mío, pierdo a mi madre y ahora la psicóloga me dice, prepárense porque es muy posible que él no pueda llegar a diciembre. Eso para nosotros fue una noticia muy devastadora. Sin embargo, en ese mismo mes, fue verdad, mi padre tuvo una recaída que tuvo un intensivo, duró muchos días interno, porque tú sabes que la mente se relaciona directamente con el cuerpo, sí. Y muchas situaciones que no le eran favorables, la edad, todas esas enfermedades que él tenía, esa pérdida. Dicen los psicólogos que una de las pérdidas más difíciles es la del cónyuge. Y yo lo he vivido en carne propia con mi papá. Mi papá no supera eso. Él ha aprendido a vivir con eso, como todos nosotros, como yo, como mis hermanos, porque a la verdad que perder una madre es algo que solamente el que lo ha vivido lo entiende. Y te digo por experiencia, porque a veces cuando se moría una madre de alguien, decía, ay, yo te entiendo. No, tú no lo entiendes. Tú crees que lo entiendes. Hay que vivirlo. Eso solo se sabe viviéndolo. Así es. Y no todos lo saben viviéndolo. Así es. Si han mantenido distancia. Exacto. Que no era el caso de mi madre con nosotros. Entonces, a raíz de esas situaciones, llegó diciembre. Mi papá, gracias a Dios, no murió. O sea, eso fue una victoria y un milagro para nosotros que rebasó esa crisis. Luego llegó el año 2024. Ahí recuerdo que él estuvo ingresado en 4 ocasiones en ese mismo año. O sea, siempre con la misma situación, depresión y una situación de los pulmones que él tiene, o si no, la diabetes, o si no, la presión alta y todas esas situaciones que él tiene de salud. El 24, creo que recuerdo 4 veces él tuvo interno y algunas de ellas en intensivo. Pero lo que más nos afectó y le afectó a él fue este año. Ahora en el 25. En febrero, a él le dio un ACV. Un ACV que los médicos no contaban con él. O sea, él vivió un cuadro clínico muy difícil. Mi papá perdió el control de todas sus facultades. Mi papá no conocía, mi papá no dormía, mi papá entró en una crisis muy, muy difícil. Nosotros vivimos
muchos momentos de angustias, mis hermanos y yo. Él duró interno como una semana. Y en esa semana los doctores no le aseguraban la vida. Y tengo entendido que tuvo muchos coágulos en la cabeza. Muchos coágulos en la cabeza, exactamente. Eso fue una situación que le dio en el lado derecho y según el neurólogo, si te da en el lado derecho, te afecta el lado izquierdo. Y él se le inhabilitó todo ese lado izquierdo, que hasta el momento él no tiene movilidad en ese lado 100%. Entonces, recuerdo que cuando le iban a dar el alta, mi hermana mayor es la que está ahí, y en ese momento de darle el alta médica, a él le dio una crisis. Y mi hermana dice, pero me lo están entregando y yo lo veo que él está mal. Entonces, recuerdo que mi hermana, tengo 2 hermanas que viven fuera del país, y la que vive en Alemania decía, díganme si tengo que ir, díganme si voy. Y en ese momento mi hermana mayor, Emma, le dijo a Zenaida, ven, compra un vuelo y ven. Eso era despachándolo de la clínica. Ella dijo textualmente, ellos me lo entregaron para que muriera en la casa. Sin embargo, cuando llegamos a la casa, él sentía alguna mejoría, pero siempre en ese cuadro, pasábamos a veces noches sin dormir. En el cuadro que yo recuerdo, parecía estar agonizando. Y parecía que los días eran cortos. Eran cortos, sí. Yo recuerdo en una ocasión, porque yo tuve que irme a Bonao con la responsabilidad del trabajo, y recuerdo que ese viernes yo llegué a la casa y todos estaban reunidos postrados delante de su cama. Como quien dice, él estaba en estado agónico. Y yo recuerdo que me le acerqué, le tomé de las manos y le dije, gracias por ser el padre que has sido, gracias por todo lo que nos has dado, gracias por siempre brindarnos ese apoyo familiar, ese soporte en la familia, por darnos ese hogar estable, y nos vemos junto al árbol de la vida. Oh, y Dios. Ahí yo despediste. Yo despedí a mi papá. Eso fue un viernes. Mi papá no comía, mi papá no dormía. Mi papá era un desespero día y noche. Nosotras no turnábamos. En ese momento estábamos las 5 hermanas y mi hermano. Y las 5 hermanas, 2 en la noche y las otras 2 en el día. Y así no turnábamos todos los días, porque eso era un desespero que él tenía. Y un estado que no lo podían dejar solo. Y en ese momento, eso era cada rato con el 911, porque había que sacarlo. Y el 911 en una ambulancia para la clínica. Ya en esa clínica nos conocían todos. Y recuerdo que fue un geriatra, que buscamos a un geriatra. Y el geriatra nos dijo, su papá está en un estado que si él pasa el mes, es un milagro. Eso me lo dijo a mí y a mi hermana Cándida. Entonces, cuando nos reunimos todas, mis hermanas me dicen, ¿qué te dijo el médico? Yo ahí comencé a llorar. Dije, mi papá no le aseguran la vida. Mi papá está en un estado muy delicado. Para decirte que hubo momentos que yo le dije a un sobrino, le dije, mira, ve a ver el nicho al cementerio. Y él me decía, tía, está lloviendo, porque en esos días había mucha agua. Él me decía, tía, está lloviendo. Y yo le decía, tiene que darte rápido, tiene que arreglar ese nicho porque mi papá está en estado agónico. Y recuerdo que hubo un fin de semana, un domingo específicamente, que sacamos la ropa, la chacabana blanca que le íbamos a poner y el pantalón negro, porque ya era inminente que mi papá de esa no se iba a parar. Era una condición crítica, muy crítica, pero Dios hizo el milagro. Amén. Después de ese mes que rebasó, él, cuando hubo que llevarlo otra vez al médico, cuando lo llevamos al médico, donde todos los doctores y las enfermeras pensaban que mi papá estaba ya
muerto, se sorprendieron. No, pero ese no es Nicolás. No, ese no es Nicolás Moreno que está de vuelta por aquí. Pero Don, yo pensaba que o sea, ellas no manifestaron que para ellas o para ellos ya mi papá había fallecido. Y yo te digo algo, mi papá en estos momentos está en un cuadro clínico que no está sano 100%, no, pero yo agradezco el milagro de la vida. Amén. Y para mí este ha sido el mayor milagro. Cuando los médicos no daban por hecho de que mi papá a esta hora iba a estar vivo, con un cuadro de esos coágulos en el cerebro, el doctor, recuerdo que me dijo, mira, si hubiese sido a mí, ya yo te hubiera muerto. ¿Por qué? Porque los jóvenes no aguantan tanto. Sin embargo, yo estoy admirada con tu padre que ha aguantado todo eso. Y él se le ha quedado ese lado izquierdo que no es 100%. Cuando él le pasó, él no movía nada, ni un dedo, nada. Y comenzamos a darle terapia. Y ahí mi papá levanta esa mano, levanta el pie izquierdo. Gloria a Dios. Mi papá no comía con su mano porque se iba de lado. Mi papá ya come. Mi papá había que hacérselo todo en la cama. Él no camina, no. Pero con 2 personas agarrándolo, él da sus pasos, va al baño, lo llevamos al baño, le hacemos lo que hay que hacerle en el baño sin tener que hacerlo en la cama, y todo ha ido evolucionando gracias a ese milagro. Gloria a Dios. Yo no sé cuándo Dios va a permitir que mi papá descanse, porque eso solo lo sabe Dios en su misericordia. Lo único que te puedo decir es que si mi papá, Dios decide llevárselo a descansar hoy, mañana, pasado mañana, yo estoy satisfecha de todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Mi papá cumplió 91 años. Amén. Amén. 91 años que contó sus ofrendas en la iglesia. O sea, después de decir que no iba a llegar a diciembre en el 2023, han pasado 2 años. 2 años. Y el video donde él cuenta sus años, búsquelo ahí en el canal, que ahí está, sí, contando sus años y agradeciendo a Dios por la vida. Amén, así es, así es. O sea, ese milagro de Dios dejarnos a nuestro Padre, también quiero agradecer eso, porque el hecho de que mi papá se haya quedado solo con nosotros, y mi mamá no esté porque Dios la puso a descansar, entonces nos hemos aferrado a él, y él ha sentido ese amor, ese apoyo de sus hijos, que él a cada persona que va, él le dice, Dios me ha dado una familia tan bonita. Sí, me lo ha contado a mí. Y no solo eso, yo también he captado que esa enfermedad de su papá, aunque ha sido difícil, ha sido una terapia para ustedes. Así es. A favor de la depresión que estaban viviendo. O sea, tuvieron que olvidar esa situación para concentrarse en la vida de su papá. Y al concentrarse ahí, yo sé, con ustedes entendí lo que dicen los psicólogos, que dice que en medio de una depresión, dedíquese a ayudar a otro. Así es. Y ahí verá la mejoría. Y ahí yo no lo he vivido eso, pero sí lo he visto a través de ustedes. Sí. Yo sé que esa situación de su papá ha sido una terapia que Dios ha utilizado para ayudarla a ir superando la situación de su mamá. Eso es cierto, porque como te conté, todos estábamos o estamos, pero ya poco a poco Dios nos ha ayudado, perdón. No podemos ser malagradecidos ni reconocer las bondades de Dios. A veces cuando nos pasan situaciones así tan fuertes, no te voy a decir
que no hemos entrado en conflicto espiritual y en luchas internas, porque es normal. Es normal. Cuestionar a Dios en momentos que tú no entiendes por qué esa prueba, eso es de humano. Sí. Pero sí hemos reconocido que con un propósito Dios lo permitió. Y lo hemos visto en cómo dos de mis hermanos que no eran cristianos y que mi mamá duró más de 30 años orando por mi hermana mayor y mi hermano. Y fue a la tumba sin esa oración contestada. Cuando mi madre resucite, en la primera resurrección, porque estoy segura que mi madre está entre los salvados. Amén. Ella va a ver a la familia completa. Amén. Gloria Porque a Dios. los que ella dejó que no estaban en la fe, después de 30 años en orar, esa oración fue contestada estando ella durmiendo en el Señor. Gloria a Dios. Esas son las maravillas de nuestro Dios. Así es. Ese es nuestro Dios. Así es. Aida, ¿qué tú le puedes decir a alguien que esté pasando en estos momentos por alguna situación de duelo, de pérdida, de enfermedad, de diagnóstico reservado? ¿Qué tú le puedes decir en base a tu experiencia? ¿Qué tú puedes contar? ¿Qué consejo tú darías? Mira, a veces hay dos vertientes. Cuando tú estás pasando por situaciones difíciles, llámese un duelo. Duelo es todo lo que tú has perdido, que tú no quieres perder. No tiene que ser un familiar, puede ser un trabajo, un matrimonio, pero la más difícil es cuando tú pierdes a un familiar muy cercano, como es el caso de mi madre. Pero, ¿qué yo te puedo decir? Que a veces están esas dos vertientes. O te alejas de Dios o te acercan más a Dios las pruebas. En el caso mío, al principio, no te voy a negar, cuando murió mi madre, yo entré como en un conflicto espiritual. Una confusión de sentimientos. Yo decía, pero tú podías salvarla, tú podías hacer el milagro, ¿por qué no lo hiciste? Y ese era mi cuestionante. Y yo, que soy una abandonada de las promesas de Dios, yo le decía, pero ¿dónde están tus promesas? Y no te crea que mi fe fue tambaleada y fue probada. Y la gente dirá, pero que todos los días se muere una mamá, todos los días hay una pérdida, pero no todas las pérdidas son iguales. O dicen, como me decían a mí, denle gracias a Dios que murió de 84 años. Exacto. Denle gracias a Dios el tiempo que vivieron con ella. Sí. Pero eso que te pasó a ti, no te pasa solo a ti. Eso tú te has atrevido a contarlo. Ya. Y yo me he atrevido a contarlo en su momento. Pero es una situación que viven muchas personas al tener una pérdida. Así es. Al preguntarle a Dios, ¿por qué ahora? ¿Por qué después? Sí. ¿Por qué es así? Pero al fin y al cabo, Dios nos ayuda. Después nos va sanando y nos hace entender que aunque nosotros no entendamos, Él siempre hace lo mejor. Amén, amén. Siempre hace lo mejor, aunque gritemos, aunque lloremos, aunque no entendamos. Dios es soberano y toma la mejor decisión. Amén, amén. Entonces, en mi experiencia, esa fue una parte del proceso del duelo. Pero luego, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea, ¿qué voy a hacer
alejándome de Dios, haciendo rabieta con Él, si al final Él es el que me va a ayudar? Entonces, no hay otra opción. Es aferrarse a Dios, aferrarse a esas promesas, reclamar esas promesas. Dios, yo no tengo ganas de orar. Yo no Pero tengo ganas aquí de orar, estoy. pero aquí estoy. Ayúdame. Y levantar las manos. Señor, ayúdame. Aquí estoy. Necesito que tú me ayudes a salir de esto. Porque yo sola no Porque puedo. yo sola no puedo. Y es así. Solo no se sale de la depresión. Solo no se sale de ese duelo tan profundo. Si Dios no está con uno, si tú no buscas esas herramientas y Dios te ayuda, tú no sales. Entonces, mi consejo final es, no hay otra opción que buscar la ayuda de Dios. Amén. Porque Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar sus bendiciones a sus hijos. Amén. Entonces, Dios es fiel. Amén. Y aunque a veces uno no entiende el por qué, no preguntemos el por qué, sino el para qué. Y aunque a veces no lo entendamos, como en el caso de mi madre, a lo mejor ese era el propósito que Dios tenía para salvar a mi familia completa. Porque de otra manera no hubiese sido así. Entonces, hoy en día, no he superado este duelo. No lo he superado. He aprendido. Pero va en vivir. proceso. Estoy en proceso. Como dijo Pablo, no he acabado la guerra, pero prosigo. Exacto. Sí. Hacia el blanco. Así es. Y cada día comprendiendo y entendiendo de que Dios nunca elige lo que nosotros no elegiríamos si pudiéramos ver el fin desde el principio. Gloria a Dios. O sea, que aunque uno a veces dice, ¿y yo elegiría eso? Si pudiéramos ver todo en una pantalla, como en una pantalla, una panorámica de nuestro futuro, entonces yo elegiría eso. O sea, yo elegiría que mi madre perdiera la vida, perdiera esta vida, pero que ganara el cielo, porque entiendo que Dios puso a descansar a mi madre para darle la salvación. Amén. Y con la salvación de mi madre, mis hermanos. Amén. Y mi papá, que tenía un carácter un poco fuerte, mi papá poco a poco ha ido doblegándose y ha ido superando y ha comprendido de que Dios ha estado con él en todo este proceso. Amén, 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 preciosa lo que hemos aprendido hoy, lo que puede hacer el Dios de maravilla. Así y es. Tú, ¿no tienes un milagro? ¿Dios nos ha realizado un milagro a tu favor? Yo sé que sí. Así es, contáctanos a través de las mismas redes y dinos que tú quieres contar tu milagro y estaremos allá. Y recuerda, no servimos a un Dios cualquiera, servimos al Todopoderoso, al Soberano, al Creador, al Dios de los milagros, al Dios de maravillas, hoy, mañana y siempre. Y le pedimos que nos mantenga fiel hasta su segunda venida o hasta que nos toque descansar. Amén. Hasta la próxima. Amén.